Son las 6. Buenas tardes. Que Dios me los bendiga a todos los que nos acompañan. Como les dije, vuelvo y lo repito, los vamos a leer al final. Al final, si tienen preguntas, inquietudes y cualquier comentario a favor o en contra, todo es bienvenido, pero de verdad los vamos a leer es al final, ¿ok? Les doy la cordial bienvenida a nuestra casa, a esta unión que hace las redes sociales tan increíbles que uno hace, no sé, unos 5 años ni siquiera se imaginaba que íbamos a estar en estas, pero miren que la vida nos ha llevado y las circunstancias nos han llevado a que esta es una gran manera de comunicación, de educación, de trabajo y bueno, bienvenido sea todo esto tan nuevo para nosotros. Y enfrentar estas cosas que no crean que uno brinca de la emoción en hacerlo, pero es la necesidad la que nos conlleva a llegar a este punto, en poder enfrentar hasta miedos, porque yo sufro mucho de miedo escénico, pero hasta ese punto nos lleva las circunstancias. Quiero decirles a quienes nos están viendo y quienes nos vean luego que el invitado que yo tengo no solamente es muy especial para mí, es mi maestro, es una persona a la que admiro demasiado, a la que quiero demasiado. Él podrá decir un poco más, pero no por ello es que hemos estado de acuerdo en todo siempre y que nuestra relación ha sido de flores o de o de De rosas. piropos. Sí, no ha sido fácil, pero cada vez que aun y cuando hemos estado en desacuerdo, ha sido cuando más nos unimos. A la final, en el final del tramo, es cuando más nos unimos. Y yo creo que no es por ser así como un poquito egocéntrica o tirándomelas de mucho, pero yo creo que eso es lo que debemos aprender muchos de los venezolanos y muchos de los seres humanos, que las diferencias las podemos dirimir, pero que sea el sentimiento, el amor, el cariño, el respeto el que nos una. El profesor José Manuel no solamente fue fundador del Colegio Los Pirineos Don Bosco, que fue donde nosotros nos conocimos, donde trabajamos, eh, es un gran docente, increíble docente, o sea, es ir a sus clases e ir a una maestría, ir a clases magistrales, todas sus clases. Es un orador, es un gran conversador, un gran conocedor, no solamente de historia, de vivencias, es un gran conferencista, es viralmaníaco, eh, es amante, que esa es otra cosa que nos une, es muy amante y creyente en Dios, y es el hijo de la señora María. ¿Por qué nombré en la presentación a la señora María? La señora María fue famosa durante los 10 años que estuve trabajando, los casi 10 años que estuve trabajando con él. No había reunión, no había charla, no había compartir sin que se nombrara a la señora María, que aunque no la conozca personalmente, todos aquellos que hemos escuchado de la señora María, amamos a la señora María porque creó ese ser tan maravilloso que es el profesor José Manuel. Entonces, esa es mi presentación y te doy la palabra, mi José. Joanita, la primera expresión que quiero utilizar es gracias. Esa canción de Mercedes Sosa, Gracias a la vida. La vida nos está dando una oportunidad. Sí, señor. Si esta entrevista la hubiésemos tenido antes de la aparición del COVID-19, puedes estar convencida que otros fueran mis planteamientos. Pero el COVID nos ha hecho parar en esa carrera alocada que llevábamos, en esa estación de primavera en la que pensábamos que todo iba muy bien, que lo estábamos haciendo a la perfección, y un microorganismo microscópico nos mandó a detener. Sí, señor. No nos dice jamás que nos sigamos haciendo, sino que tenemos que hacerlo mejor. Gracias entonces por tu atrevimiento, pensar que yo pudiera compartir contigo un tema tan delicado, tan profundo, tan atrayente. Por supuesto, es una obra de arte la educación.
Por supuesto, creo que la segunda expresión es la amistad en las diferencias, para quienes nos escuchan. Es verdad lo que dijo Joana. Creo que las diferencias, en lugar de alejar, tienen que acercar, como estamos hoy, a miles de kilómetros, pero pensando en que la amistad es el puente, junto con la poesía, los dos grandes inventos del hombre. El tema de hoy, Joanita, tú tuviste a bien, porque es otra de las cosas que tenemos que seguir insistiendo. ¿Quién enseñó? Y tú tomaste la batuta para colocarle el título a esta charla. La titulaste Educación, Terapia Intensiva. En el intento que hicimos la semana anterior, yo dije que en algún momento hemos tenido un amigo, un familiar, un conocido en terapia intensiva. Y si está en terapia intensiva es porque está grave, pero está vivo. Y está vivo, y cuando hay vida y esperanza, el que está en terapia intensiva tiene signos vitales, cuenta con un equipo, los médicos, el enfermero o asistente y todos los instrumentos. De tal forma que lo que vamos a hablar ahora, la educación en terapia intensiva, es para que revitalicemos con esperanza que no todo está perdido, que no todo lo hemos hecho mal, pero que tenemos que revisar, que tenemos que reflexionar. Y el momento que tengamos que regresar al aula de clase, a las actividades comerciales, a las profesiones diversas que ejercemos, tenemos que ser otras personas. Yo creo que la palabra charla hoy la quiero cambiar por yo propongo, porque el COVID-19 nos ha hecho entender que si nosotros no nos miramos al rostro, a la identidad maravillosa que tenemos los seres humanos, esto no va a tener ninguna salida. Solo hay dos cosas que pueden hacer que el mundo se transforme. El primero, el cambio personal. Y el segundo, una nueva educación. Claudio Naranjo, psiquiatra chileno. Hago énfasis para introducir esta propuesta en que educación todos tenemos que atrevernos a participar. Sí, señor. Todos. Ahora, queridos amigos, entre los que nos están acompañando, Joana, se encuentran exalumnos nuestros del Don Bosco, exalumnos de la vida, amigos que en algo han contribuido para este crecimiento personal que hemos tenido. Y tú lo dijiste al principio, hasta el último momento tendremos que esperar para seguir aprendiendo. Así que con esta introducción, con este saludo, con esta gratitud, para quienes nos están acompañando, lo de ahora no es el dictamen de un especialista, es la de un atrevido que con 36 años en el ejercicio docente sigue pensando que en el aula he aprendido a enseñar y me han enseñado a aprender. Sí, es que eso es lo que pocos se dan cuenta, también pocos valoran, que es lo que nosotros como profesionales, porque por más en el área de la educación, al igual que en la psicología, es más lo que aprendemos del otro, y yo tengo aquí que nos visitan en este momento hasta colegas. Entonces, es más lo que nosotros aprendemos, hasta como psicólogos, como docentes, lo que aprendemos del otro. Es más enriquecedor y por eso es la exigencia cada vez más grande que tenemos que tener cada uno de nosotros para superarnos, para no quedarnos en el aparato y para darles el nivel que cada uno de las personas que confían en nosotros necesitan, porque es la fe que ponen en nosotros,
ponen en el docente, la ponen en un psicólogo, la ponen en un psicopedagogo. Ahí es donde está el meollo del asunto. Entrando ya en tema, sí me gustaría que compartieras con nosotros un poquito de historia. ¿Por qué? Porque, lo repito siempre, quien no aprende de la historia va a tener la desfortuna de repetirla. Yo, mira, gracias a Dios, aunque no nos salió la primera vez este diálogo, pero por algo fue. Y yo encontré antier, una ex Miss Venezuela que vive desde el 80 y algo en Estados Unidos, que es republicana y defiende muchísimo el hecho de que se ha olvidado demasiado en las aulas de clase la historia. Y si no la olvidan, la transgiversan. Porque obviamente no es que aplaudamos las cosas malas que sucedieron en la historia, que nos parezca maravilloso, genocidio, no, pero es aprender de eso que sucedió para jamás volverlo a repetir. Y la historia no se puede borrar. La historia, si hay algo que podríamos cambiar realmente, es el futuro con nuestras decisiones. Pero la historia no la podemos cambiar. Y eliminarla es peor. O sea, volverla a eliminar y yo decía, Dios mío, si pensábamos, y así fue que lo retuiteé, si pensábamos que en Venezuela se habían quitado muchísimos contenidos de nuestras materias y que veíamos falencias, que eso lo hablaremos más adelante, dentro de nuestro sistema educativo, si veíamos esas falencias, Dios mío, si en Venezuela pasó, profe, le comento que exactamente igual ha pasado en Estados Unidos, que esto no es de ahora, de 5 años, de 10 años, ya tiene tiempo donde cada vez se merma más esa historia, ese conocimiento, esos fundamentos, la parte filosófica, que sin esos orígenes, la verdad no somos nada. Entonces sí me gustaría que compartiera con nosotros precisamente ese poco de historia que podríamos resumirle a quien nos viera el hecho tan básico y tan fundamental para la educación. Mira, Joana, en estos momentos yo siento una preocupación, ¿no? Han surgido muchos criterios psicológicos de mirar hacia adelante, para atrás ni para agarrar impulso, tantas cosas que me preocupan, ¿no? Porque estamos vendiendo un mensaje como que hay que mirar hacia adelante. Yo entiendo que la vida se reflexiona mirando hacia atrás, pero se vive mirando hacia adelante. No podemos construir una casa empezando por el techo, hay que empezar por abajo. Entonces, vuelvo a insistir, qué bueno y qué sabroso que lo que voy a decir puede no gustarle a muchos, ¿ok? Pero el deseo no es que guste, sino que esto nos ponga en movimiento. A ver, de esa historia, yo quiero dividírtela en 4 personajes que tienen que tomarse en cuenta ante cualquier reforma educativa o lo que se quiera. Nos separan de ellos más de 2000 años. Y sin embargo, sus pensamientos, sus tratados, son hoy en día base para cualquier tratado psicológico. La educación griega escribía algunas cositas, se le considera la cuna de la civilización occidental, porque ellos tenían como base ideal lo ético y lo educativo. ¿A quién se dirigía la educación? ¿Quiénes la impartían? ¿Y cuáles eran las áreas de estudio? Eso que te acabo de decir, tú lo consigues en los tratados más modernos. Y sin embargo, estos señores, en Grecia, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, ya helenística inclusive, lo venían diciendo. Pitágoras decía que existe un bien que se transmite sin riesgo de perderlo. Y es precisamente la educación. Así es. ¿Cuánto pudiéramos nosotros conversar de eso? Bueno, Infinidad. veamos entonces una visión de ese tratado. A ver, tenían legislación para los deberes. En educación
no vengamos a pensar que es ahora que estamos descubriendo que hay que colocarles leyes. Había una legislación para padres. En esa legislación el papá estaba responsabilizado en enseñar a leer y a nadar. Leer y nadar. Habían criterios de cuándo se iniciaba y cuándo se terminaba el año, el número de alumnos por clase, el perfil del educador, y aparece la figura del pedagogo. Y aquí un paréntesis, Joana, nosotros lo decimos con tanta facilidad. Sí. La figura del pedagogo era de aquel hombre que acompañaba al niño desde la casa hasta la escuela, y era un esclavo. Casi siempre era un extranjero, para evitar algún comentario externo. Y el pedagogo se convirtió en el esclavo de la educación del niño. Y hoy en día la palabra pedagogo tenemos que elevarla al nivel que se tiene. Así es. Esa historia griega nos dice, el pedagogo era un acompañante y el acompañamiento lo hacía un esclavo. Tres figuras importantes, en extracto, en pildoritas, con la intención de que quienes nos están escuchando recuerden que la casa no se construye del techo hacia abajo, es desde las bases hacia arriba. Sócrates muere con 71 años y se le considera el innovador y el crítico con mayor humildad en aspectos educativos. Acusado de corromper a los jóvenes. Recuerden, los reunía para enseñarlos, oigan bien quienes nos están atendiendo, para enseñarlos a pensar. Y es ahí donde debe surgir el valor pedagógico y educativo del aula de clases, que el niño piense, que no repita como un loro. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto nos lo dijo 399 años antes de Cristo este señor Sócrates. Sí, Su señor. trabajo y obra lo conocemos a través de su discípulo Platón, porque no dejó nada escrito. Entonces, ¿cómo la verbalización de su enseñanza sigue llegándonos a nosotros con esa influencia? Miren las bases que tenían. Primero, el conocimiento personal. Segundo, el conocimiento del mundo externo. Y el tercero, el ejemplo. Conocimiento interno, conocimiento externo y el ejemplo. Se dice que fue el fundador de la ética. Y busquen ustedes los tratados actuales, las modificaciones en los grandes países, que hablaremos más adelante de dos en particular, cómo lo insisten. Yo no puedo amar a nadie si primero no me amo. A mí mismo. Yo no puedo reconocer a otro si no me reconozco. Y esto lo estaba diciendo Sócrates 399 años antes de Cristo. Utilizó el diálogo, la ironía para sacar esa verdad de los muchachos. Mire lo que nos dijo para que sirva como de entrada, ¿no? Aceptar nuestra ignorancia. Solo sé que no sé Nada nada. sé. Sí, señor. Yo solo sé que nada sé. Así que, Joanita, primer personaje, Sócrates. Sócrates. Extraigan de él lo que ustedes quieran. Yo me quedo con eso, enseñar a pensar. Por eso a veces algunos educadores somos incómodos, porque no es que ponemos en contra a los alumnos de alguien, sino que les decimos defiendan sus verdades, porque las verdades absolutas, Joanita, nos han llevado a unos nacionalismos tontos, a unos patriotismos tontos. Si no, revisemos la historia, ese nacionalismo alemán que nos deja la figura de Hitler. Y vuelvo a insistirle, hay que contar la historia para que no se repita. Hoy en día, el diario de Ana Frank está siendo estudiado como una obra para elevar el espíritu, la autoestima. Nosotros estamos preocupados, llevamos 75, 80 días de encierro y una niña que pasó más de ese tiempo entre dos paredes. Segunda figura de esta historia, Platón. Muere con 80 años. Distinguido en su mensaje. Discípulo pleno de Sócrates, decía que la educación pública le pertenecía a la polis y la privada a la familia. ¿Y cuánto hemos insistido, quienes estamos metidos en esto, de que la familia tiene que ser parte y arte, no espía, no policía?
sino acompañante del proceso educativo. Polis pública, privada familia. Hoy, con el COVID-19, muchos papás han empezado a restablecer el valor de la acción educativa. Tuvo que venir el COVID-19 a encerrarnos para que el papá supiera que hacer una tarea o dirigir una clase, soportar 3 niños en el apartamento cuando nosotros en el salón tenemos 40, 35, y cada uno con inquietudes. Así es. Decía Platón que el verdadero arte era gobernar, pero que para llegar a gobernar tenía que ser educado. Y dijo esto que es una perlita. El arte de todas las artes es la educación. Así es. De todas. Fundador de la academia. ¿Y qué quería Platón? La formación del ciudadano. Quiero decirlo, casi deletreándolo. Ciudadano. Así es. Porque el ciudadano es el que tenemos que tener, porque hay un ejemplo grandísimo en las democracias latinoamericanas. Nos enseñaron a votar, pero no a elegir. Exactamente. Y la educación tiene que abrirle el abanico a los estudiantes para que los conceptos políticos y la política sea tema de discusión en un aula de clase. Y recuerde que en algunas reformas que se han hecho en nuestros países latinoamericanos, pareciera ser que la palabra política debe estar prohibida como la palabra religión en nuestras aulas de clase. Cerramos de esa historia clásica, por supuesto, con Aristóteles. 62 años. Les dije, déjame revisar mis datos, Joana, 80 años Platón, 71 años Sócrates. Y aquí la jubilación la estamos buscando cuando tengamos 45 y 50 años. Aristóteles nos decía que las tareas educativas eran del Estado, pero él distingue que la educación debía estar planteada por su utilidad y por el conocimiento. Vaya, un aplauso para eso. No todos nuestros alumnos nacen para ser ingenieros, médicos, por favor. Y cuando... Sí, por supuesto, Joana. ¿Cuántos alumnos te han llegado a ti cuando hacíamos las pruebas psicológicas para ver en quinto año para saber a qué me dirigía? Porque el profesor de matemáticas le decía, oye, tú eres muy bueno en matemáticas, tú siempre con 20 estudias ingeniería. Y por favor, muéstreme en un tratado, y perdónenme que me emocione, no estoy peleando, un tratado que me diga que el que domina las matemáticas es básico para ser ingeniero. Tiene una herramienta, tiene un camino ganado, perfecto. Aristóteles nos dijo algo, Joana y queridos amigos, que no quiero pasarlo por alto. Él habló de la educación integral. Integral. Él habló de la civilización para la sociedad. Y en la sociedad está implícita el ciudadano. Note cómo estos hombres no iban dando tumbos, no, esto que dijo él no me gusta y esto, como estamos haciendo aquí. Si se viste de un color político, lo que él dice a mí no me gusta, no me sirve. Y él decía, construyamos civilización para una sociedad de ciudadanos. Él habló de la democracia educativa. Que no nos vengan con el cuento que eso es ahorita, que las reformas y que vamos a dejar la participación. Hay que tener sin dericias, hay que respetar las opiniones de los demás. Pero la democracia educativa viene en los postulados de Aristóteles. Y él escribió o dejó para la posteridad, y les invito a que lo busquen por internet, la famosa la pronuncio de nuevo, Calosagatia. Calosagatia. ¿Sabe qué significa? Vivir feliz y bellamente. Vivir feliz y bellamente. 3 hombres, Sócrates, Platón y Aristóteles, superándonos en 2000 y tantos años, y todavía sus planteamientos filosóficos están al mismo nivel. Tan así que los 3 colocaban al gobernante, al filósofo y al educador en el mismo nivel. Y hoy en día queremos que nos reconozcan. Todos nuestros papás quieren tener los mejores maestros para sus hijos, pero no quieren que uno de sus hijos sea maestro.
Estos Pues son mi pildoritas. profe, pues mi profe, quiero compartir con las personas que nos acompañan ahorita y con los que nos vean luego que todo ese recuento que usted nos da es lo más gratificante y parte de la importancia por la cual quería haber hecho esto y haber hecho este diálogo con usted, porque sin estos principios, sin estos fundamentos filosóficos, sin estos tres personajes que le puedo decir cuando leamos al final los comentarios o preguntas, de verdad, la vigencia, o sea, yo particularmente que trabajé, que no valoré, porque usted muy bien lo sabe y yo lo decía con mis compañeros, yo nunca valoré la educación hasta tanto yo no trabajé allí. Yo nunca la había valorado. Siempre yo decía, como la mayoría de gente, pero esos profesores sí tienen vacaciones. Uy, les cuento que no es nada lo que ellos tienen comparado a lo que de verdad necesitan a la hora de recargar. Porque si el profe dice que en algún momento se tienen 30 alumnos, a veces son hasta 40 y más. Y no se pueden llegar a imaginar la carga emocional con la que salen los docentes, porque nosotros en Protección y Desarrollo Estudiantil no atendíamos nada más a los estudiantes, también atendíamos a los docentes, también atendíamos directivos y obviamente la carga en lo que es el gremio educativo, de verdad, a mi parecer y en mi vivencia, primero es que lo hice yo. Fuimos muy, se fue, ha sido muy oh my God, Valorizado. desvalorizado, sí, porque no, nadie se puede llegar a imaginar hasta el momento que se está ahí y en compartir con todos ustedes el hecho de lo que es el trabajar con los estudiantes y con esas mentes que queremos que se abran al mundo, que no piensen como nosotros, que sean únicos e irrepetibles, como somos cada uno de los seres humanos. Entonces, ahí es donde entramos en nuestra segunda parte, en esos fundamentos psicopedagógicos que quiero que nos compartas, pero quiero dejar a la reflexión y no sé si compartan tanto tus planteamientos cuando expones, que poco se habla de ello, cuando hablas de nuestros filósofos, pero también el hecho en el análisis que yo hago, que no solamente está más vigente que nunca, simplemente que yo lo veo el hecho de que se ha desvirtuado tanto, se ha deteriorado tanto toda esa formación, que si antes uno le veía fallas, cada día es mucho peor y peor y peor. Y por eso están pasando muchas situaciones. Más adelante, cuando toquemos los temas, ahí ya verán del por qué también esto. Nosotros, ¿qué queremos? El abrir conciencias en que los responsables somos todos. Cuando yo me atreví a hacer esto, lo primero que yo hice fue el video del metamensaje. Y es eso lo que nosotros queremos llegar. Y el segundo fue la corresponsabilidad que tenemos todos, porque Todos. absolutamente, como dice el profe, todos, indiferentemente, somos políticos. Nos guste o no, somos políticos. Pero nos debemos preparar también desde muy pequeños, no solamente a discernir y todas las cosas que uno como ser humano debe desarrollar para poder vivir socialmente, pero debemos prepararnos también porque es que somos nosotros los que votamos y decidimos quiénes son los que nos gobiernan. Entonces debemos Joanita, estar preparados para ello. Dime, profe. permítame porque dijiste algo muy importante. ¿Quién forma al ingeniero, al médico, al abogado, al que llega a ser gobernante? Se forma de un aula de clase. La que Exacto. voy a decir puede convertirse en una bofetada para quienes escogimos eso. Cuando vemos en las notas de prensa un delincuente de 15, 17 años que fue a la escuela, seguramente fue al liceo y que tiene familia, las tres fallaron, Sí. las tres fallaron. Por eso esto tenemos que verlo con más seriedad. Porque, fíjate, Joanita, hoy en día, la seriedad que tenemos que tomar en el momento que estamos viviendo
que los árabes, los musulmanes, los asiáticos, los latinos, los europeos, los norteamericanos, cada quien con su vestimenta. Y hoy tenemos un artículo de vestir común para todos, el tapabocas. ¿De dónde nos llevó el coronavirus? ¿No? A una igualdad por efecto de una situación. Esto tiene que movernos. Por eso insisto a los que nos están escuchando, no vinimos aquí a resolver el problema. Vinimos a decirle, estamos inmersos en el problema, pero yo quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Joanita, hablamos de esa historia con tres muy lejanos y que le sirvieron al mundo. Pero le tengo una perlita guardada para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Argentina, para Chile y por supuesto para Venezuela. Porque la influencia de este señor, la primera universidad en Chile se da por un encuentro de este señor con Andrés Bello. El que formó a ese que llamamos libertador, y el libertador le responde en alguna ocasión, usted me formó, nada más que don Simón Rodríguez. Y don Simón Rodríguez tiene que ser otra obra de estudio. Mira, Joanita, apasionado del saber y la escritura. Fue influenciado por los filósofos franceses, pero cuando él regresa a Latinoamérica, él no quería afrancesar a los latinos. Sus pensamientos originales y excéntricos. Con 20 años ya había leído a Rousseau, conocía la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, acompañó a Bolívar en el juramento sacro, su peregrinar lo inicia por Jamaica, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Rusia, y lo quiero nombrar, Londres, y hasta que en 1823 llega a nuestra querida Colombia. Y surge el primer acontecimiento en el área educativa latinoamericana que tenemos que revivirla. El proyecto de la Casa de Industria Pública, donde se iban a formar maestros de todos los oficios. Íbamos a formar al maestro carpintero para que enseñara el oficio de carpintería a aquel que no le gustaba la mecánica y a aquel al que no le gustaba. ¿Y de dónde surgieron los proyectos de escuelas técnicas industriales? Así es. En las lecturas de algunos libros de él. En Lima, Perú, le presentó por vez primera a Bolívar sus planes pedagógicos, y unos planes tan extraordinarios, que su plan de enseñanza decía que había que agrupar a los alumnos y mezclarlos, ¿sí? Pero impartirles técnica y espíritu. Que veamos esto no con religiosidad, sino con espiritualidad. Veamos los preámbulos de casi todas las constituciones latinoamericanas. En la de Venezuela dice, contando con el apoyo y pensamiento divino, con la presencia de Dios. Y sin embargo, en nuestros salones de clase, embutimos, para utilizar un término muy latino, contenidos, y la parte espiritual la hemos abandonado. Por eso entonces la familia tiene que restablecer y no dejarnos a nosotros solo el trabajo de esa formación. Y reclamar, así como reclaman, que por qué mi hijo sacó 19 y no 20, ¿por qué no reclamar? Profesores, ¿qué pasa con la formación espiritual? No religiosa, cuidado, pero formación espiritual. En los países que vamos a colocar ahora como referentes, la parte espiritual es muy importante, Joana, demasiado. Su legado va más allá de formar a Bolívar. Formó a Bolívar, que lo llaman nuestro libertador patriótico, pero formó a otro, a Andrés Bello, al gran humanista. Entonces yo pregunto, en Chile, donde se funda la primera universidad, gracias a Andrés Bello, y dicen, en algunos recortes que conseguí, que el planteamiento de esa universidad fue una conversación entre Simón Rodríguez y Andrés Bello. Si esto sirve para algo, que sirva. Pero no podemos seguir teniendo a don Simón Rodríguez en un retrato, en celebrar cada año de su nacimiento o recordar los años de su fallecimiento. Hagamos vida, no es que tengamos que copiarlo exactamente, pero algo tenía que decir ese hombre cuando fue el primero que quiso aplicar en América del Sur
el método de enseñanza que se utilizaba en Europa. Y recuerde que eso era un delito. Intentó imponer en Bolivia y Colombia la famosa revolución educativa de la infancia. Repito, en Bolivia y en Colombia. Pero como resultaba de inversión económica, hoy en día y en ese pasado, la educación no daba votos. Así Por lo es. tanto, se convirtió la educación en un costo y no en una inversión. Hoy en día, los países asiáticos, la educación que tienen como la cuna de oro es la educación primaria. Si nosotros hubiéramos tomado como ejemplo algunos de los basamentos de don Simón Rodríguez, nuestros niños de la educación inicial no solamente jugarían con taquitos y con el arenero que hace falta, Así sino es. que ya tendrían otros conocimientos, otro despertar, porque hay que despertarlos. En el 1835, en Santiago de Chile, sucede algo importante que es bueno que restablezcamos aquí para tanta gente que nos está escuchando. Y mire que es muy como egocéntrico decir tanta gente. Porque si nos escuchan 20, esos 20 lo van a contar a otros 20. Y esos 20, y entonces estoy seguro que este mensaje va a llegar para decir dos quijotescos se reunieron a conversar a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, 4 de Colombia. Joanita, finalizo la parte de Simón Rodríguez. Venezuela tuvo hace muchos años, de los pocos países, el famoso Ministerio de la Inteligencia. Luis Alberto Machado Así es. presentó un proyecto del desarrollo de la inteligencia basado en la argumentación de estudio infantil de Simón Rodríguez. Aquí no caló, pero resulta que en Europa una compañía de gaseosas Universal, y voy a respetar no nombrarla, compró el proyecto y es lo que se desarrolla en los jardines de infancia de varios países europeos y de varios países del oriente más así, de la parte más oriental de Asia. Así que, bueno, insistir, ¿queremos referentes? Los tenemos. Queremos traer las teorías de Piaget, tenemos que traerlas. Las de Montessori, tenemos que traerlas. Las de nuestro patrono Don Bosco, tenemos que traerlas. Y las de tantos educadores actuales. Pero por favor, recordemos, la casa no se construye del Desde techo abajo. hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Joanita. De hecho, mi profe, que precisamente le quiero comentar que tengo que reiterar, o sea, y será una reiteración entre cada punto, que cada vez es mucho más vigente y por la urgencia la gran necesidad de todos estos fundamentos. Sabemos que cada vez y cada deterioro de nuestra educación, como lo dije hace rato, no solamente a nivel de Venezuela, a nivel mundial. Ya vemos El esto. tratamiento, el Ya ve. tratamiento no quiero que se vea solamente local. Exacto. El ser humano es un ser universal. Así es, así es. Y entonces el hecho de que cada vez vemos ese deterioro de la educación, más que todo desde el punto de vista del lado occidental de nuestro planeta, entonces vemos. Mire, cuando usted menciona no solamente, ¿y por qué es tan importante un psicólogo también en la parte educativa? Porque si hay algo que se han dado cuenta aquellos que han desarrollado y les ha importado tanto la educación, es que precisamente todos esos fundamentos que no son de ayer, no son de hace 100 años, bueno, pare de contar hasta dónde nos fuimos atrás, 2000 años atrás y nos fuimos hasta antes de Cristo. Entonces, al ocurrir eso, ¿cómo no vamos a pensar de que ya también hasta con teorías psicológicas vemos que se han fundamentado en todas esas inteligencias y desarrollarle aún más las inteligencias que cada individuo a título personal tiene mayor apertura para que lo pueda desarrollar y pueda sobresalir, porque es que todos tenemos derecho a sobresalir. Entonces, ahí es donde vamos. Todo va inmerso cuando hablábamos de que son importantes absolutamente todos, porque todos los preceptos, y yo siempre lo he dicho, en la educación estamos inmersos todos, no solamente los educadores, los principales, los padres, los padres. Joanita, recuerda este dato para compartirlo. Mi especialidad, biología y química.
En mi país, química se ve desde tercer año, cuarto y quinto año de bachillerato. Y se ve un tema que se insiste mucho como es la fermentación. La fermentación es un proceso industrial que nos permite los licores y todo lo demás. Con todos mis años de estudio, con los libros que he pasado de fermentación, yo no me atrevo a competir con la vieja María para hacer una chicha. Es así, es Ese, así. ese conocimiento casero podemos llevarlo a un salón. A ver, para los educadores que me están escuchando, generan un festival científico de niños y díganle que lleven a la abuela para que cuente la receta de su chicha, porque va a aparecer la otra abuela que dice yo la hago mejor porque yo la pongo en remojo. Y entonces esos saberes se van a empezar a endulzar con la actitud y con el despertar de estos muchachos, y he probado que la fórmula química y la definición de fermentación quede mejor que la que yo pueda dar a través de una clase magistral. ¿Y quién quita que hasta Toma la este entiendan? dato. ¿Quién quita que hasta la entiendan más? Por favor, Joana, física. No sé, en los países hermanos se ve desde tercero, cuarto y quinto año, ¿sí? Y desde el tercer año se ve la física eléctrica, la física cuántica y la óptica y todo. Tercero, cuarto y quinto año. No sé cuántas horas de estudio de física. ¿Y cuántos estudiantes nuestros graduados de quinto año saben arreglar una plancha o cambiar un bombillo en casa? Mi profe, ahí es Entonces, donde ¿con qué voy. se come? Exacto. ¿Con qué se come esto? Y ahí es donde voy. Le pregunto netamente como psicóloga, mi profe. Porque Ajá. obviamente cuando nosotros tenemos en las etapas del desarrollo, en las etapas del aprendizaje como psicóloga, porque esa es una de las fallas que yo veo en Latinoamérica, pero especialmente pues obviamente tengo la experiencia y la especialidad en Venezuela. Pero ahí es donde yo voy. Yo nunca he entendido, porque es que hasta pasó conmigo, o sea, personalmente pasó conmigo en que uno salir tan joven de la parte educativa a enfrentar un mundo donde, Virgen Santísima, tú estás del limbo. Hay algunos que tienen suerte y terminan pronto su carrera profesional, pero hay otros que no, como me sucedió a mí. Ahora, yo y que nos hemos estudiado no solamente para este tema, sino que usted en todas las décadas de experiencia y yo que estuve los prácticamente casi 10 años trabajando allá y teniendo tanto material para estudiar. Profe, ¿por qué no se propone, por qué no se busca la viabilidad de las diferentes etapas de ese desarrollo donde los niños deben empezar en esa primera etapa a tal año, de tal año a tal año, esa segunda etapa que es nuestra primaria de tal año a tal año, pero para mí el básico y el bachillerato lo que es aproximadamente terminar una primaria como a los 12 y después ya ese bachillerato que llegue hasta los 18 años, donde hay mucha más seguridad, donde hay mucha más madurez, donde hay mucha más responsabilidad y mucha más claridad a la hora de lo que realmente tú quieres ser y en lo que te quieres desempeñar para que seas genial, para que te A ver, destaques. Joanita, no podemos ni robarle años a la niñez, ni Exacto, frustrar los años de la exacto, juventud. exacto. Pero cualquier reforma tiene que plantearse como fundamento los medios, los elementos y esa fundamentación. Porque fíjate precisamente, Joan, te leo, los educadores tenemos vocación de parteros del alma y ayudamos a nacer a la persona posible que se oculta en la semilla de cada uno. Si los padres dan la vida, los educadores estamos llamados a dar sentido a la vida. Los educadores. Así es. Entonces, ¿qué fundamento se plantearía para que esa propuesta, ese atrevimiento tuyo de hablar de un alargamiento o de un acortamiento, porque es un atrevimiento, como el Exacto. mío, y no sé cuál de los dos es más atrevido en decirlo, pero tiene que haber alguien que lo diga. Por ejemplo, en muchos países de Europa y de la parte asiática, el horario de clase para los niños de primaria es a las 9 de la mañana. Así es. Aquí los Esa es estamos haciendo otra. levantar a las 6 de la mañana. Y antes, porque Bueno, y te hablo de los de algunos, las 6 de la mañana que viven al lado del colegio, que no tienen que exacto, agarrar transporte, y ¿no? llegan tarde, y llegan Llegan tarde. tarde y la tienda se la llevan por un tipo teleférico.
A ver, volviendo en lo serio, porque aunque suena jocoso, esto es serio lo que estamos diciendo. Es muy serio, Tiene sí. que haber un entendimiento. La única manera de aprender a vivir para otros es crear el hábito de vivir en sociedad. Nosotros estamos educando con un mensaje muy masificado, muy masificado. El tú no existe sin el yo, Así es. y los dos forman el nosotros. Yo, tú, él. Eso es una filosofía. Empecemos por el yo, que el niño acepte, entienda, interprete felizmente que lo que se le está dando como información, él lo puede seguir procesando. Te ayudo en ese atrevimiento de lo de los niños. La maestra primaria le dice, dibuja un árbol en el pizarrón y le dice a los niños, en base a este árbol, hagan ustedes un árbol. El niño va a dibujar el árbol de la maestra. Así es. Cuando de repente pudiéramos decirle, a ver, ustedes han ido al parque, han visto los árboles, donde están los pajaritos y las manzanas y todo, y de repente un niño le fabrica a usted un árbol de manzana que esté dando mazorca. Y si se lo presenta a estos maestros, que nos lo queremos saber todos, pero mire esta equivocación, ¿cómo se le ocurre a usted, a un manzano, ponerlo a dar? Un momentito, el niño, en su fantasía, son los locos pequeños de lo que hablaba Joan Manuel Serrat en sus canciones, esos pequeños locos que andan sueltos. Bueno, en nuestras escuelas de primaria, en el jardín de infancia tenemos, entre paréntesis, entre comillas, pero bonitas, esos loquitos sueltos. Que otros países, que ya quiero nombrarlos, la educación inicial, el famoso preescolar, los famosos jardines de infancia, son los que están generando científicos, son los que están Así generando es. filósofos, son los que están generando artistas, son los que están generando deportistas. Así es. Porque lamentablemente, puedo insistirle, nosotros hemos hecho de la educación un mensaje masificado. Y el mensaje masificado es importante, pero si queremos formar, tiene que haber ciudadanía. Y la ciudadanía se hace con ciudadano. Y el ciudadano es la persona. A mí no me gusta la sopa de apio, pero yo no digo que la sopa de apio es fea. A Así es. mí no me gusta. Pero ¿a cuántos no les gustará la sopa de apio de lo que nos están viendo? Y que la vieja María no se meta porque me hace tomar ahorita el activista. Así que, Joanita, esos fundamentos pedagógicos que parecieran una locura tuya, tienen que ver con la edad en que el niño está estudiando, con las etapas, ¿las alargamos o las acortamos? Y con lo otro, que un muchacho cuando pase a primaria, de primaria, de esos países que vamos a enumerar ahorita, le hacen un examen, terminado el sexto grado, para saber la educación de bachillerato, los 3 primeros años, ya empezarlo a orientar a la profesión futura que él va a Exacto. escoger en la universidad. Aquí Exacto. nuestros muchachos quieren ser médicos porque el papá es médico. Y el primer día de lo llevan al hospital se desmayan cuando ven un tubo con sangre. Así que, Joanita, eso es cortico, esos fundamentos tienen, y de esos fundamentos, personas como nosotros dos nos atrevemos, pero tienen que sentarse los especialistas. Aquí tienen que sentarse la gente para que lo hablemos, porque el problema de la educación no se arregla en una reunión de unos pocos, y no se arregla en un año. Así es. Así es. Y ahí es donde voy y voy a tratar de que hablemos lo más concreto posible, ¿Sí? precisamente cuando tocabas el punto, porque de paso no se cargó muy bien el iPad, pero todavía queda y aguanta unos minuticos, pero ¿Sí? ¿Sí? esa vocación del docente, precisamente, profe, y aquí no vamos a tildar o que si se es buen docente o no se es buen docente, el hecho Uh de -huh. tener una verdadera vocación, cuando tú mencionas precisamente eso, cuando no le das esa libertad a tu estudiante de que si no hizo el mismo árbol que propuse yo y pare de contar, cuando no se le da esa libertad de pensamiento, de expresión al ciudadano, porque quiero rescatar una cosa, cuando el profe dice eso, absolutamente, es que díganme, a menos de que sean unos países dictatoriales, pero lo que el común denominador países democráticos, todas las constituciones dicen que el colectivo está por encima
del derecho colectivo está por encima del individual. Y entonces ahí es donde vamos. Sí se piensa muy globalmente, pero la importancia que es el hecho de que cada individuo es algo único, es algo, Joanita, porque dime, el hecho educativo tiene la parte individual y la parte social, la parte colectiva. exactamente, Es exactamente, indudable que tiene que haberla. que eso es No, no cuando hay se otra forma. confunden, eso es cuando Que se ahí la confunden. confundimos y entonces donde tú haces la introducción para lo de la vocación. A ver, Exacto. Singapur, que quería nombrarlo desde hace rato. Desde, Sí, desde en la semana pasada. Singapur, la semana pasada, Singapur tiene el educador el estatus más alto. Pero en Singapur no cualquiera es educador. En cambio, en otros países yo no quedé en otras universidades y entonces me meto a educación. Hola, hola. Que la transmisión dura nada más 1 hora. Ya casi vamos a terminar, pero voy a esperar a que se conecte de una vez el profesor José Manuel para volver a retomar en el punto en que habíamos quedado sobre la vocación. Vamos a esperar a que llegue el profesor José Manuel. Perdóname, pero ya teníamos 1 hora transmitiendo. Esperemos que llegue pronto. Esperemos que llegue pronto, pronto, pronto. Mientras llega de nuevo el profesor José Manuel, les digo a quien se va conectando de nuevo que cualquier pregunta, inquietud, si están de acuerdo o no están de acuerdo en los planteamientos que nosotros hemos expuesto, al final les vamos a dar unos minuticos para poderlos leer, ¿ok? Pero para poder terminar de desarrollar, que nos falta nada más esos 2 punticos de la vocación y la formación, entonces esperemos que el profesor José Manuel se integre y poderlo llamar aquí. Ya prácticamente ya casi vamos a terminar, pero espero que, como les digo, vaya siendo de su agrado y que si no es de su agrado, que si no están de acuerdo, igualmente es bienvenido el, los comentarios que hagan después cuando les demos la puerta abierta. Ya tengo aquí al profesor José Manuel. Ya tenemos aquí, ya está a punto de conectarse. Nos queda poca batería. Mi profe, mil disculpas, pero sí tenías razón. Nos cortaron la transmisión a la hora. A la hora nos Y cortaron la transmisión. okay. Entonces ya que me queda 9% de carga, pero no importa. Vamos a terminar de concretar la idea. Quedamos en la parte de la vocación y vamos con esos referentes que si quieres, por favor, retoma. Oh my God, se nos fue el profe. Ya va. Ténganos un poquito de paciencia. Ya nos va a venir el profe otra vez. Ténganos un poco de paciencia. Aquí está otra vez. Sí, pero Aquí estamos de nuevo, profe. la cámara. Mi profe, mi profe, aquí estamos de A nuevo. ver, Ya. nuevo. Sí, señor. Entonces retomemos la idea con respecto, precisamente íbamos en la parte de la vocación y esos referentes cuando nombrabas a Singapur. Oh my God, se salió otra vez. Vamos a ver. Lo que me preocupa también es que tengo nada más 8% de batería. Bueno, en tal caso, si se desconecta otra vez, pues lo haré desde el teléfono.
Vamos a ver. Mil disculpas, por favor, mil disculpas. Vamos a ¿Sí? ver. Nuevo intento. ¿Mejor? Aquí estamos. De nuevo, Bueno. Joanita. Sí, señor. Bueno, Joanita, cuando hablamos de referentes, hay que hacer hincapié en lo siguiente. No pretendemos traerlo de allá para instalarlo completamente aquí, pero son detalles que se pudieran tomar. Por ejemplo, te decía el estatus social que tiene el educador en Singapur, pero allá no cualquiera es Educador. educador. Por ejemplo, otra cuestión importante que tienen ellos, ¿no? La educación es una inversión, no es un gasto. Así es. Allá es una inversión. Allá, por ejemplo, los estudios universitarios de educación, tú postulas, presentas examen y seleccionan quién va a ser educador. Luego, ¿qué sucede? Me gradúo de educación, pero viene un periodo antes de que me den titularidad para hacer, como se dice, mi ruralidad, la que hace el médico aquí en Latinoamérica, Exactamente. una ruralidad, y luego le hacen titular. Pero mire lo más espectacular, todos los años me hacen mi valoración, mi evaluación, de tal forma que yo puedo de repente ir mejorando. Pero ¿qué sucede en mi país? Yo hago posgrados, maestrías, y cada vez que hago eso en educación, me alejo más del aula. Exacto. Entonces, yo ya comienzo a crecer por títulos y ya miro inclusive por el hombro a mis compañeros de trabajo. Porque la titulación la hemos visto como un trampolín para escalar. Mientras que en esos países, cada especialización que tú tienes te va a dar más cercanía al aula de clase. Luego de que me gradúo de educador, puedo escoger una especialización porque quiero ser director de un colegio. Tengo que Así estudiar es. para eso. Pero yo quiero ser profesor de aula, maestro de aula. Tengo una especialización para eso. O quiero ser sencillamente especialista en un taller. Me tengo que estudiar para eso. Pero para seguir en contacto con los alumnos. Note aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, en nuestros países hermanos, Colombia, Chile, en Ecuador, los que se titulan de educadores y van adquiriendo posgrado, maestría, etcétera, terminan alejados de la esencia de la escolaridad, que son esos salones donde están 40 personas esperando esa angustia. Yo quisiera, Joanita, porque el tiempo igual tuyo tan valioso que es decir que, por ejemplo, no se nos olvide que esta es una misión con vocación. Total. Y que aquí no podemos empezar a sentirnos culpables o sentirnos mártires. Pérez Esclarín, ese gran pedagogo latinoamericano, nos lo ha dicho siempre. Necesitamos educadores profetas que lancen, en que griten y que hablen inclusive por aquellos que no tienen voz, pero no con un concepto, y yo quiero con la venia de todos los que piensan distinto a mí, porque a ellos los amo y a ellos los quiero y los respeto. Pero la verdadera revolución educativa tiene que empezar con el cambio que yo debo dar. Así es. El cambio que estamos esperando nos lo hizo parir antes de tiempo el COVID-19. Para quienes nos han escuchado, Joanita, quiero retribuirles mi gratitud y decirles que los atrevimientos tuyos y los atrevimientos míos en esta hora son sencillamente para decirles que está en terapia intensiva, pero que está Pero viva. está vivo. Está vivo y que todos tenemos que poner la parte de nosotros. Quiero finalizar con ese mensaje que tú me escuchaste desde hace tantos años y que quiero mantenerlo y en alguna ocasión, no sé, ya después que ya esté yo en el encuentro con Dios, te pudiera decir, por esto recuerdo a José Manuel. Entre lo legal ¿Y lo y justo? lo justo, me quedo Me con quedo lo con justo. lo justo. No podemos hacer justicia sin ley. Y si la ley no es justa, estamos perdidos. Mi abrazo, mi cariño, mi gratitud, Joana, por este intento que tuvimos. Y Dios permita que nos volvamos a ver en cualquier otro momento, tocando un tema educativo. La ventaja de nosotros, los educadores, es que tenemos temas para hablar. Y te digo, Joanita, ha sido una hora preciosa. Para mis exalumnos que están ahí, para los familiares que nos están apoyando,
porque esto es un conversatorio que se convirtió en la familia. Nos llamaban, mire, corra la cámara, ponga el... Sí. No se mueva para Nuestros este lado. productores, Por directores. favor, a ellos un besote, un abrazote, Ya va, pero es que porque no te puedes despedir todavía, aunque no se ve la imagen, pero al menos te estamos escuchando, pero es que no te puedes ir todavía. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero agregar en eso que tú estabas diciendo al final y cuando nos nombras Singapur, precisamente, miren, todo ese proceso que lleva un docente para hacer esa maestría de como maestro, valga la redundancia, es importante que se entienda que la maestría no es igual que el maestro. Nosotros en Venezuela le decimos maestras a las de primaria, pero hay esa jerarquía de llegar a ser maestro. El hecho de que cuando nombraste Singapur y todos los procesos que hay en Singapur, yo te voy a dar recordemos, nosotros en la institución que nos unió y que nos sigue uniendo, porque nosotros estamos muy seguro, unidos fuera seguro, de las fronteras donde estamos, seguimos muy unidos. muy, y muy agradecidos, Sí, muy seguimos muy unidos. El agradecidos. hecho es que nosotros, no solamente los directivos, los dueños, la institución como tal, intentó por muchas maneras aplicar el método Singapur, que no nos dejaron, que no permitieron la continuidad, pues por obvias razones, que no vamos a caer en ese punto, pero se intentó hacer. Y ya casi. Y fíjate, El hecho Joana, es que se sí, intentó, rapidito, fíjate que dime, lo importante de eso, Latinoamérica necesita instituciones propias, con identidad, así es, pero eso no quiere decir que no sí, pudiéramos revisar algunos contenidos de ellos que están funcionando. A ver, exacto. mira la variedad de paisajes que tenemos en mi país y allá en Colombia. Debería haber un proyecto nacional, pero que cada región pudiera tener su proyecto específico. La ruta del cacao, la ruta del plátano, denle los Así nombres es. que quieran, lo que se quiera. ¿Por qué hemos abandonado el campo? Porque en el momento que nos traemos al muchacho a estudiar en la ciudad, ya él no va a regresar al campo. Entonces, Exactamente. algo hay que revisar. Y sobre todo cuando hacemos referencia a Singapur, que también podemos nombrar a Japón. Y mira este datico, Joanita, por favor, que los que me están escuchando, en Portugal, donde la incidencia del coronavirus ha sido muy baja, tomaron a alumnos para ayudar en los hospitales, alumnos ya de años superiores, para las inyecciones. En mi país, los alumnos ven biología desde primero hasta quinto año. Y en un bachiller venezolano no sabe colocar una inyección, hacer un Yo no, torniquete, un primer auxilio. Pues, yo no Joanita, sé. Joana, tenemos que desnudar esas Así realidades. es, así es. Tenemos que desnudar esas realidades. ¿Por qué? Porque la terapia intensiva, que fue el título que tú lo colocaste, es magistral. No está muerto, el paciente está respirando. Eso era lo que te iba a decir, que del hecho de que precisamente si todos entendiéramos la responsabilidad que tenemos en todo, en la educación, en la salud, en la seguridad, o sea, tenemos una responsabilidad total. Entonces, cuando nos seamos responsables de eso y entendamos que no es señalar que este hizo, que este no hizo, entendamos que debemos empezar por nosotros. Cuando se dignifique precisamente el rol del educador, y es a donde yo voy. Miren todo el proceso, a quienes nos siguieron en esta transmisión, todo el proceso que hay en Singapur. No es para que copiemos Singapur. Tenemos No, que no, ser únicos, tenemos que ser, pero las cosas buenas hay que rescatar y hay que mirar que nos sirve, que no. Ahora, todo ese proceso, lo que quería decir era que ¿a dónde se llegan? Mire, el otro ejemplo que nosotros teníamos para poner, que lo quiero decir yo, es Japón. El emperador de Japón no, o sea, la única persona que no le hace venia al emperador de Japón reverencia. reverencia, son los maestros. Pero es porque llevan precisamente todo ese proceso de dignificación de su profesión, porque sin ellos, les digo, así de entrada por los 10 años de experiencia que tuve en la institución, sin docentes no somos nada, pero No también la somos. responsabilidad del docente es en toda su preparación y en toda esa gama de situaciones que tiene, no solamente en la que prepararse, sino explorar, porque no Joanita, solamente lo va a dar la Joanita, preparación superior. en Singapur, los directores de colegios, de liceos,
tienen que rotar cada 6 años a otro colegio, a otro liceo. Exactamente. Se revisa cada 7, cada 8 años el proyecto educativo, pero no para cambiarlo, sino para ver qué ajustes hay. Recuerde, el Exactamente. ser humano es el tiempo que está viviendo. Ya tenemos que cortar aquello de que la vieja María decía, ¿cuándo en mis tiempos? Y yo no quise pelear con la vieja María, pero en el tiempo de la vieja María también hubo ladrones y hubo todo lo que tenemos ahorita. Cada tiempo es cada tiempo. Y Exactamente. tenemos, alguien me decía, usted lo que quiere es ser un profesor moderno. No, yo lo que quiero es modernizar mi pensamiento. Si la información que recibo, que modifica mi pensamiento y me lleva al conocimiento, y si yo eso no lo estoy renovando, Joanita, esto no va a tener sentido. Así que Exactamente. lo que pasa en América Latina, lo que pasa en América Latina va a depender de lo que hagamos en las aulas de clase. Y mira que lo digo no como sentencia, lo digo como ánimo. Lo que pase en América Latina depende de lo que estemos haciendo en las aulas de clase. Así Que haya es. la oportunidad de que el alumno critique mis planteamientos en el tono más hermoso del respeto. Agarren un lápiz los que nos están escuchando, porque ya Joana lo hizo en una ocasión, y escriban la palabra reconocer y la leen de derecha a izquierda y dice reconocer, y de izquierda a derecha también habla de También. reconocer. Cuando yo reconozco a mi estudiante, el estudiante no le queda otra que reconocerme. Pero queremos que el primer paso lo dé el estudiante. Vamos a darlo nosotros. Vamos a darlo los que nos pusimos de Quijotes montados en un rocinante flacucho a andar, pero no quejándonos. Yo Exacto. quiero un mejor sueldo, yo quiero todo eso lo quiero, pero no con quejas. Por insistirle, tenemos que revisarnos. Una reforma educativa tiene que llevar implícito una reforma de nuestro pensamiento, de dónde estoy parado. El profesor de física en un salón de clase no solamente enseña física, él es ejemplo de justicia, de rectitud, de ética. El estudiante lo ve cómo se viste, el estudiante lo ve cómo habla. Y llega mi mamá, el profesor de física, el de matemáticas, mamá, el profesor de castellano, nos habló de la arepa criolla. Y eso, oye, qué bueno. Pero eso se ha perdido Exactamente. por las razones que hemos venido comentando. Estamos en una terapia intensiva, pero el paciente está vivo. Así Así es. que América Latina tiene en nuestros jóvenes y en nuestros profesionales educadores una gran ventaja. Así es. Somos un grupo grande, ¿no? Y que Dios permita, Joanita, que a los viejos como yo, no como tú, los viejos como yo, nos tomen en cuenta las cosas que decimos y que no seamos un jarrón chino que solo sirve de adorno. Así es. Bueno, mi profe, de verdad, eternamente agradecida. Como le dije a usted, este no iba a ser el primero, que fue nuestro segundo intento de este tema, es otra cosa, pero no va a ser, no es, es el primero, pero no va a ser el último, ¿ok? Así. Y no solamente también en tema de educación, porque usted es muy sabio y tenemos muchas cosas por hablar y compartir. Ahora quiero ver si damos uno o dos minutos, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir, ¿Cómo no? antes de que cerremos la transmisión. Te cuento, mi profe, que no te volviste a ver, tu imagen quedó en negro, pero al menos te escuchamos, que era la idea. No sé si alguien quiere decir algo, compartir algo. Por ejemplo, aquí, Johan. Singapur, Finlandia y Israel, Noruega es para evaluar y seguir su modo educativo. Sí, ajustándolo, Johan, ajustándolo obviamente a las necesidades y a la situación, porque hay muchas cosas por entender, no solamente este, lo que es la parte geográfica, la parte en la que se vive de inmediato, pues no sería viable, pero obviamente sí. Esa es la gran propuesta que siempre tenemos nosotros, como dice el profe, o sea, somos súper atrevidos, pero es que si no lo hacemos, Aquí lo importante, Joanita, en ese planteamiento que nos hace Joan, es tener en cuenta, ¿no? Ser originales, ¿no? exacto, exacto, Tiene que haber una originalidad en la educación. exacto, Fíjate que, mira, podemos tener un proyecto educativo para Latinoamérica, pero de ese proyecto educativo para Latinoamérica tendría que salir uno para cada región. De cada región, uno para cada país. Y fíjate, incluso dentro de cada país pueden haber
proyectos o subprogramas, porque cada región tiene un prototipo de población, de paisajes, de tantas cosas, ¿no? Así que me parece que interesante cuando hablamos, nombramos otros países, lo hacemos con la intención de decir, oye, si ellos lo están logrando, nosotros también podemos hacerlo. No con la intención de decir, traigámonos el proyecto Singapur, Finlandia, Japón, Portugal para Latinoamérica. No, por lo menos no es el planteamiento que nosotros dos estamos atreviéndonos a decir. Exacto. Aquí Marsaca dice, Joana, usted habló con respecto a larga, no entiendo qué es lo que quieres decir ahí. Creo que en el momento que hablaste de los años de bachillerato, si se Ah, pudieran agregar por efecto de la edad biológica, ¿verdad? Con la que están llegando nuestros muchachos a las universidades. yo creo que ese tema sí sería como bueno plantearlo y hablarlo. Sí es un poco más extenso, por el Sí, cómo hecho no no. solamente porque sería bueno el debate entre el profesor José Manuel desde el punto de vista educativo y el de Joana desde el punto de vista psicológico. Entonces sí sería bueno tocar Sí, ese cómo no. punto como tal. Ahora, creo que más arriba, la doctora Gloria Amparo hizo una pregunta, pero mucho más arriba, que también creo que ese puntico sí nos faltó de lo que es precisamente preparar, y nos va a tocar dejarlo para después, de tocar desde muy pequeños, el hecho de ir preparando hasta políticamente a nuestros ciudadanos, que debe también empezar, porque es que desde casa lo hacemos, entonces también empezarlo en nuestras aulas también sería muy interesante. Es mi planteamiento, porque obviamente es como cuando veíamos formación ciudadana. Entonces, es ahí donde no solamente las manualidades, donde el pensamiento y la parte filosófica fundamental para que la persona, el ciudadano, sea libre, libre en que piense y libre en que pueda, de verdad, que podamos elegir mucho mejor. Joanita, es que Entonces, tomando como base, recuerda, en casa hay una pequeña democracia con exacto, gobernantes que por son eso es que papá y digo que empieza mamá. en casa, por Y eso que, digo que cómo empieza no, en casa. entonces ese aprendizaje de la democracia participativa de la que nos hablan solamente los diputados, los asambleístas, no, no, ahí tiene que haber Exactamente, en casa. Fíjate que hoy en día inclusive se plantea el hecho de que la presencia del abuelo en casa funcionaría como la de los grandes sabios, los más viejos a los que siempre total, se les consultaba, ¿sí? total. Y esa figura hay que rescatarla. Total. Entonces creo que les debemos esas dos, no solamente lo del alargue y explicarles Ujú. bien esa propuesta, como dice mi profe, atrevida, esa propuesta del alargue y además de esa, de que de poder preparar a ese ciudadano para que elija mejor, con libertad, con total y absoluta libertad. Miren, muchísimas gracias, ya me queda 1% y necesito que esto quede guardado, así que miren, muchísimas gracias, profe, mi Dios lo bendiga a todos ustedes, de verdad, millones de bendiciones, repito, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero, espero que nos acompañen nuevamente en nuestro próximo conversatorio. Que Dios los guarde. Un abrazo. Chao, mi profe.